Hola, buenos días. Sé que se ve borroso, pero es que el móvil ya no da mucho para más. Seguimos con el libro Los enigmas pendientes. El día de hoy inauguramos un capítulo nuevo que es el quinto y se llama Los grandes enigmas vivientes. Dice, mirando al mar, cualquier noche a cualquiera se le puede escapar una fantasía. Las aguas oscuras se van acercando intermitentes hacia la orilla y el oleaje es un murmullo a veces un rugido y en otras ocasiones puede ser que también un estallido de furia. Poco importará que estemos apoyados con los codos sobre la piedra vieja de una muralla antigua semi-derruida o sobre la barandilla de falsa madera de un apartamento para turistas. Lo mismo en invierno que durante las templadas madrugadas estivales y en cualquier punto del globo. Esa inmensidad moviente delante de los ojos que roza las arenas y los acantilados de la costa con el golpe rítmico de un corazón oculto, poderoso y total, oscura, negra, con reflejos plateados de luna y misteriosa inmensidad, enigmática masa de agua de continente a continente. Hay pocas cosas en la naturaleza que sobrecojan tanto como el mar, seguramente porque ante su presencia a la vista ilimitada, ante su profundidad, ante los secretos todavía inviolados que con toda seguridad encierra, se da uno cuenta de lo insignificante que es. Sus profundidades, donde la luz ya no penetra, nos atraen y nos asustan. Uno puede vivir la sensación de deslizarse hacia el fondo rozando con la piel otras pieles viscosas, o duras, o rugosas que se mueven junto a nosotros, y encontrarse de pronto con seres terroríficos, enormes, de formas que no encajan dentro de las especies zoológicas conocidas, de extraño comportamiento, de aspecto fantástico. Desde luego, si no existieran esos extraños seres en las profundidades e inmensidades insondeables, la mente humana por fuerza debería inventarlos. Y quién sabe si no ha sido así y todas las referencias míticas a monstruos marinos que de pronto asoman para sembrar en las costas el terror y la muerte, han surgido no como respuesta a la realidad a nuestro interés por conocer lo que guarda las profundidades abisales o abismales, sino por una necesidad puramente sentimental como una respuesta a nuestro sentimiento y a nuestra impotencia. En la carrera hacia el progreso estamos empeñados en una conquista costosa: conocer estrellas distantes, escudriñar el planeta Marte, dar la vuelta a Saturno y reunir cuantas muestras podamos, desde fotografías hasta químicas, para saber cómo son, qué seres viven allí, cuál pudo ser la historia del cosmos. Y, mientras tanto, ignoramos gran parte de lo que todavía no hemos descubierto a nuestro alrededor, pero que está aquí, y yo diría que nos concierne más. Hoy sufrimos una supervaloración de lo fantástico, de lo distante en el tiempo y en el espacio. Ya dicen los psicólogos y psiquiatras que prolifera el síndrome de una necesidad de escapar de la realidad que nos envuelve y no nos gusta. Y eso hace dirigir la mente hacia lo más oculto, hacia lo más lejano, en busca de lo más inaccesible. Y no está mal que esto suceda. Puede que se trate de un mecanismo de defensa de lo que hoy se llama el inconsciente colectivo, y que podríamos traducir como instinto de supervivencia de la especie humana. Lo que todavía desconocemos de nuestro entorno y de nuestra historia no suple el motivo de nuestro interés. No nos hace reflexionar sobre seres y acontecimientos más cercanos y más nuestros, y desde luego tan apasionantemente. La ciencia, que es una especie de hábito que se han infundado los científicos, túnica rígida y casi coraza, que castra su imaginación y su capacidad de entendimiento, rechaza lo que ignora, como todo ser falso de inteligencia. No admite descubrimientos que rompan sus esquemas. No acepta sugerencias que hagan temblar sus endebles cimientos. Lo desconocido, lo misterioso, lo que escapa a las clasificaciones establecidas, no existe, hay que negarlo. Es invención de mentes trastornadas, no hay pruebas suficientes, es mentira. Aunque cualquier día tuvieran sobre una mesa de sus laboratorios un monstruo antidiluviano con 5 patas, no existen seres antidiluvianos, joven, que no hay lagartos con 5 patas, llévese eso de aquí. Quizás esto contenga una cierta exageración. Lo que pretendemos decir es que conviene destruir las fronteras de nuestra mente, abrir las puertas de par en par para que los aires de todas las cosas que existen o puedan existir y no conocemos todavía, refresquen nuestra inteligencia, la purifiquen y ensanchen, se haga más humana, en definitiva, y aceptemos
Así, unos hechos que en verdad son extraños, que no coinciden con lo que nos enseñaron, pero que son reales o pueden ser reales y que están o pueden estar ahí. Esta parte del capítulo se llama Los monstruos marinos de siempre. Pudiera ser que el padre misionero, Paul Egede, se estuviera haciendo las mismas reflexiones que nosotros mientras el barco cruzaba las frías aguas de Groenlandia, frías que no heladas, porque era el día 6 de julio de 1734. El reverendo Egede, apoyado en la barandilla de madera de la auténtica cubierta, perdía sus ojos distraídamente en todas direcciones, como resbalando sobre la superficie en ningún momento quieta que le rodeaba. El barco no estaba lejos de las costas y navegaba en las profundidades del grado 64 de latitud norte. Todo tranquilo, feliz travesía, un viaje afortunado y relajante. De pronto, un movimiento brusco de las aguas, un violento chapoteo, hizo aparecer el monstruo ante sus ojos asustados de viajeros y tripulantes. En este punto, se refiere Gede a su situación geográfica, se dejó ver un animal inusitadamente espantoso, de una altura tal que su cabeza parecía llegar más arriba que la cofa de nuestro barco. Cuando salió por la segunda vez del agua, su aliento no era tan fuerte como el de la ballena. La primera vez no lo vimos hasta que estaba casi a un tiro de pistola por encima de nosotros. Tenía la cabeza más estrecha que el cuerpo, que parecía blando y lleno de arrugas. Tenía unas patas muy anchas y colgantes. Después venía una cola muy larga, de mayor longitud que la proa de un buque. Las referencias que hace el misionero en su informe escrito no resultan obviamente muy claras, porque dice un tiro de pistola por encima de nosotros, y la cola tan larga como una proa de un buque. Juicios cuya interpretación se nos hace difícil. Pero queda claro que era un verdadero monstruo, enorme y terrorífico. Un dibujo acompañó el informe del reverendo Paul Egede, y el descubrimiento pasa por ser uno de los más significativos y quizá el primero documentado. Muy pocos años más tarde, en 1746, el gobernador de Bergen, Lorenz von Ferry, se vio obligado a confirmar oficialmente las declaraciones de dos marineros que aseguraban haber visto muy cerca, en una zona próxima a la costa, una serpiente marina de 35 metros de larga, provista de una cabeza que hacía recordar a la de un caballo y tocada por larga y abundante cabellera blanca. Se conoce que la gente sencilla no podía creer semejante historia, y la complicada gente oficial de las oficinas públicas todavía menos. El gobernador, aunque hubiera preferido no aparecer mezclado en el extraño affair, no tuvo más remedio, nobleza obliga, que acudir en auxilio de los pobres marineros, para que no los tomaran por mentirosos. Confirmó lo que ya habían expuesto ellos y añadió algún dato más, esclarecedor, y la anécdota de que él mismo con su propia arma le disparó un tiro y el monstruo se sumergió sangrando por la herida. Y el susto que se llevó el padre Eich, un cura párroco que desempeñaba sus funciones evangélicas en las Islas Hébridas. Una soleada mañana de primavera, después de echar la llave a la iglesia y el último rezo, montó en su barquita y decidió esperar la hora de comer meciéndose suavemente con el vaivén de las olas plácidas de la pequeña bahía. En estos menesteres andaba, remando sin esfuerzo, cuando apareció una serpiente marina justo al lado de la pequeña embarcación. Por poco si la vuelca. El cura comenzó a dar ritmo a los remos, todo lo que sus fuerzas le permitían, pero el monstruo, no se sabe si jugando o con otras intenciones más aviesas, le perseguía. No se separaba de la embarcación. El padre Eich rema que te rema, y la serpiente nada que te nada. Así cruzaron la bahía en varias direcciones, hasta que el animal optó por desaparecer y el cura, sin resuello, desembarcó de mala manera en la orilla y salió corriendo. El suceso lo recogieron las crónicas locales de 1908. Las características del monstruo no diferían de las proporcionadas por los encuentros anteriores, pero el cura de las Hébridas suministró un dato concreto: 21 metros de longitud. Varios cientos de personas presenciaron atónitas el paseo que se proporcionó una serpiente marina en Gloucester, Massachusetts, junto a la costa, paseo que se repitió un par de años más tarde en la bahía en las proximidades de Nassau. En ambos casos se pensó que el mismo animal,
se pensó que el mismo animal, el monstruo medía unos 20 metros, su cabeza, que emergía al final en un esbelto cuello, era más bien pequeña y puntiaguda, y su velocidad era considerable. El investigador Oudemans recopiló y analizó todos esos encuentros y publicó un extenso informe en 1892, que sembró la inquietud en todos los ambientes científicos de Europa y de América. El hecho comenzó a tener carácter oficial y serio, y todos los zoólogos con vocación y algunos gobiernos muy responsables tomaron cartas en el asunto, que ya exigía investigaciones serias. Otros informes fueron recogidos por Henning en su libro sobre los grandes enigmas del universo, posteriormente. Se recordó entonces que noticias acerca de monstruos marinos en particular y de toda clase de monstruos en general habían existido ligadas a las historias de la humanidad desde tiempos más remotos. Ya el poeta Virgilio, cuando componía los versos del canto segundo de la Eneida, recogió en una leyenda mucho más antigua, en la que se contaba que el sacerdote Laoconte murió justamente con 2 de sus hijos delante mismo de la ciudad de Troya, destrozados los 3 por ataques de un terrorífico monstruo que había salido del mar, y así lo dejó escrito en su famosa epopeya. Y el filósofo Aristóteles, que pasa por ser uno de los pocos padres verdaderos de la ciencia del pensar, se ocupó de las serpientes marinas en su conocida Historia Animalium. El filósofo, en su estudio, tratando de reconstruir la vida de tan extraordinarios animales, afirmó que preferían vivir en los lugares próximos a la costa del norte de África, que no solían alejarse en demasía de las orillas, que se refugiaban en grupos o en grutas, bajo el mar, y que solamente se acercaban a la tierra y salían del agua para buscar alimentos, de los que preferían los grandes animales. Los antiguos marinos, nos referimos a una época anterior a Jesucristo, creían que la presencia de estos seres monstruosos con aspectos de serpientes gigantes eran una de las señales inequívocas de que se encontrarían tierra muy pronto. Creencia que apareció recogida mucho después, cuando Niebuhr publicó en Copenhague en 1778 un tratado sobre el mar y sus circunstancias. Pero tal vez una de las descripciones más antiguas escritas que se conocen y que arrojan más luz sobre el caso, aparte de las que ya hemos citado, que también tienen su interés, se deba a Olaus Magnus en su Historia Gentium Septentrionalium, 1555. De esta obra extrajo Richard Henning un fragmento que reproducimos nosotros. Todos los que navegan en las costas de Noruega se dedican a la pesca o practican el comercio. Coinciden en la extraña noticia de que por esos sitios aparece una monstruosa serpiente marina de hasta 200 y más pies de longitud y hasta 20 pies de gruesa. Vive cerca de las rocas y en cuevas cercanas a las costas, cerca de la ciudad de Bergen, abandonando su escondrijo únicamente durante las claras noches de verano y devorando terneros, corderos y cerdos, o penetrando en el mar más para alimentarse por pulpos y cangrejos de todas clases. Tiene inquietos y llenos de miedo a los navegantes, pues levanta la cabeza y se yergue lo mismo que un poste, levantándose entonces a los hombres para devorarlos. Hubo una fuerte oleada de apariciones de la serpiente marina ya avanzado el siglo XIX, precisamente cuando se intensificó la navegación, y así fue vista por distintas dotaciones de buques de guerra y por tripulantes y viajeros de barcos de pasajeros en muchas ocasiones, cerca de Halifax en 1883, en 1884, junto al Cabo de Buena Esperanza, por la dotación del Dédalo, que la describió como un animal de unos 20 metros de longitud y con cabeza parecida a las de las focas, que avanzaba por el mar calmosamente en 1848, el 56, el 77, el 79, coincidiendo las descripciones con sus aspectos esenciales. El día 26 de julio de 1883, el capitán Holman del buque Elizabeth dejó anotado en el diario de a bordo que entre un grupo de ballenas había podido observar un animal con aspecto y movimientos que le habían hecho recordar a una serpiente. Su color era claro y con frecuencia alzaba la cabeza sobre la superficie del mar hasta unos 18 pies, mientras la parte restante del cuerpo formaba al moverse algunas ondulaciones. La longitud podría alcanzar los 70 pies y su cabeza era oscura y en forma de espátula. También submarinos alemanes les vieron volar
por los aires a consecuencia de explosiones de cargas de profundidad en distintos mares. Más recientemente ha vuelto a aparecer junto a las costas de Irlanda, y en esta ocasión con una cabeza que hacía recordar a la de un gato, cerca del cabo Guardafui. La vieron los tripulantes del buque Oronsay y fue reproducida en un amplio dibujo por el Illustrated London News en 1928. Ya comenzaba a dar guerras informativas el conocido monstruo del lago Ness en Escocia, e inevitablemente comenzaron a buscarse relaciones entre unos y otros, pues de la misma cosa, del mismo animal extraño debía tratarse, no cabía duda. Alguna vez se asoció también a la presencia de las serpientes marinas la aparición de otro tipo de monstruos marinos también, que desde luego no eran serpientes. Es digno de destacar el caso del calamar gigante y monstruoso del que puso en trance difícil a los tripulantes del buque Alecton, cerca de Tenerife, en noviembre de 1861. Tenía un cuerpo de 6 metros y larguísimos tentáculos de 40. Su fuerza era terrible. Su peso no debía ser inferior a unos 25.000 kilos. Este tipo de calamar, por llamarlo de alguna manera, ha sido observado en fechas distintas, pero las referencias han resultado excesivamente vagas y poco aclaratorias.